Hola hermanos, un verdadero placer para mí este día compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El tema que voy a compartir hoy con ustedes es la parábola de los dos hijos. Se puede llamar de diferentes maneras, pero lo quiero llamar así como está el título en la Biblia, la parábola de los dos hijos. Para que esta predicación tenga eco en el corazón de cada uno de nosotros, nos vamos a poner en la presencia de Dios, para que sea cristocéntrica, para que sea Dios en nuestra vida, que sea Dios el que guíe nuestro corazón, el que nos ayude a interiorizarla y llenarla de esa tierra para que sea una semilla fértil y podamos nosotros interiorizarla en lo más profundo del corazón para que dé un fruto y podamos meditarla de la manera: ¿cuál de los dos hijos soy? ¿Cuál de esos dos hijos? ¿O cuál de las otras personas con el diálogo que tiene Jesús? Y poder nosotros convertirnos, como dice Jesús. Jesús llama a una conversión, a un arrepentimiento. Si de alguna manera estoy en ese problema, en esa problemática, pues que la palabra me purifique, que a la luz de la palabra que es Jesús, sea quien alumbre en el error que tengo, en lo que he dejado de hacer o me he hecho el sordo porque no me conviene. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en mi ayuda y que venga al corazón de cada uno de mis hermanos que escuchen esta predicación. Ven, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y mi corazón. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes dónde tenemos nuestras flaquezas y nuestras fallas, Espíritu Santo de Dios. Ven en nuestro auxilio. Ven, date prisa a socorrerme. Socorre a mis hermanos. Inyecta a Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a que seamos tierra fértil para poder recibir la palabra y poder dar frutos, y frutos en abundancia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Tú que eres el dador de la vida, de los dones. Alúmbrame esta noche, este día y todos los días de mi vida, a que sea luz y sal, como dice la palabra escrita en el libro de la vida. Ayúdame a ser testimonio vivo de una conversión y de una restauración en mi vida, a llevar el mensaje genuino que el Padre había mandado por medio del Hijo, y que hoy, con la efusión tuya, Espíritu Santo, podamos compartir con los hermanos y poderlo presentar tal y como es, glorioso y victorioso, y cómo ha trabajado en mi vida para poder transformarme de un apartado de Él, de alguien que se había alejado de la palabra, y que he sido renovado. Renueva los corazones de mis hermanos. Renueva mi corazón de tierra estéril a tierra fértil, y poder acobijar y atesorar la palabra, la semilla viva del reino de Dios en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, dador de vida y de los dones. Infunde el soplo de tu amor en cada uno de mis hermanos y de mi vida. Tú que vienes siempre a mi auxilio.
Tú que en la angostura me diste anchura, oh Dios Padre Todopoderoso. Tú que eres mi roca, mi refugio, mi baluarte. Tú que me instruyes internamente de día y de noche. Que mi corazón esté atento a tu voz, mis oídos abiertos a tu palabra, para poder entender, Señor, el mensaje con el cual tú quieres presentarte glorioso y victorioso en mi vida, para sacarme de la tiniebla y poder dar luz a aquellos que todavía, Señor, no han tenido ese encuentro contigo. Pongo en tus manos todos los corazones, las necesidades de cada uno de mis hermanos, de todos y cada uno de los que escuchen esta predicación. Que seas tú, Señor mío y Dios mío, siempre el centro de nuestra vida, y que seas Dios en nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, ya llenos del Espíritu Santo, vamos a empezar por las Sagradas Escrituras. Allí en el fondo de tu corazón empieza a cuestionarte: ¿cuál de los dos hijos eres tú? ¿El que se arrepiente y va? ¿O el que dice que sí y no va? Hoy vamos a meditar esta palabra, la vamos a saborear, vamos a sacarle el jugo a la palabra viva de Dios. Y nos vamos directamente al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Una parábola donde Jesús tiene un largo diálogo con los saduceos, los doctores de la ley, y los sacerdotes, y Jesús les hace ver el error que tienen. Jesús les hace ver que han perdido las llaves del reino de Dios, del cielo, cuando ellos la tenían. Y las prostitutas y los publicanos, los marginados por ellos, les llevan ya la delantera, porque ellos están cegados, porque ellos están ciegos por la comodidad. Y hoy Jesús viene y les pega una sacudida, como espero que en mi corazón y en tu corazón también haya una sacudida, para que nosotros pongamos la mirada en Jesús, pongamos la mirada en Dios. No esperemos a que haya un terremoto en nuestra vida para que nosotros podamos buscar a Jesús y queramos cambiar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad, se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho, y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, tenemos 2 grupos.
pero tenemos varios personajes. Hay dos hijos, un padre que tiene a dos hijos. Un hijo que, entre comillas, es obediente, dice que sí, no hay ninguna objeción, pero no hace nada. El otro dice que no, pero hay un arrepentimiento con él. Entonces, cuando nosotros vamos en este caminar con el Señor, nos encontramos muchas veces como el primero o como el segundo. Hay muchas cosas que nosotros ponemos trabas en el camino a nosotros que no nos dejan llegar a esa presencia de Dios. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Juan predicaba la justicia, la grandeza de Dios en el cielo. Es de aquellos que son obedientes a la voz de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos arriba en el cielo? ¿Qué es cuando nosotros ponemos la mirada en el cielo y tenemos un cielo estrellado, la constelación, estrellas, una hermosura de Dios? Pero cuando la mirada está puesta en nosotros mismos, la misma mala decisión, el pecado, nos tiene con la mirada puesta al suelo. No podemos ver hacia la grandeza de Dios. Dice Jesús de que los que obedecen a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y la ponen en práctica al servicio del reino, son la verdadera familia de Dios. Estamos hablando de un padre que tiene dos hijos, un padre de familia. Yo lo había querido al principio mostrar como la iglesia y nosotros, que también se podía haber hecho. Pero este es un padre de familia y también es un padre que tiene problemas, lo mismo como Dios tenía problemas con su pueblo y su iglesia, el templo, los sacerdotes, los escribas, los saduceos. Se adueñaron de la ley y empezaron a hacer las cosas a su manera. Se empezaron a apartar de los mandamientos y apartarse del querer de Dios. Por eso Jesús les dice acá que las prostitutas y los publicanos, a los que ellos tenían marginados y apartados de la sociedad, les van ganando, porque son personas que escucharon la palabra. Son personas que escucharon a Juan el Bautista, que venía proclamando un arrepentimiento y una conversión al pueblo que se había alejado de Dios, pero los escribas, los fariseos y los sacerdotes no lo hicieron. Algunos al final, después cuando viene Jesús, se convierten. Dice, tenemos aquí una figura de Dios en el centro, y luego que es padre, y luego tiene dos hijos. Juan nos muestra el camino, nos muestra a Dios, y nosotros decidimos. Tenemos esa libertad que Dios nos da gratuitamente. Nosotros tomamos la decisión con un arrepentimiento y conversión. Decidimos venir a seguir a Dios. La hipocresía de los escribas y sacerdotes les cierra el cielo por tener doble cara. Hay tres pecados que no los dejan entrar a ellos, que son pecados mortales, que no los dejan ver claramente el plan de Dios, que son, primer pecado, la soberbia, la vanidad y la idolatría. Pecados mortales que no los dejan a estos fariseos. Se idolatraban ellos mismos, la vanidad de sus vestiduras que tenían y querían que todos los saludaran y los vieran como grandes.
y la vanidad, la soberbia. 3 pecados grandes que no los dejaban entrar, muchos más de ellos, pero estamos poniendo nada más 3 aquí. Esos 3 pecados son el obstáculo más grande entre la libertad y la voluntad de Dios. La libertad que nosotros tenemos y que Dios no te puede forzar a quitarte la libertad. Pero tampoco puede dejar de amarte porque Dios es amor. Los excluidos son los publicanos y las prostitutas, todos los pecadores. ¿En qué lugar me encuentro yo? Empezar a buscar en lo más profundo del corazón, en mi vida, hacer un examen de conciencia. ¿En dónde le estoy fallando a Dios? ¿Cuáles son las cosas que no me dejan llegar a Dios aparte de los pecados? Pero Jesús dice que llevan la delantera ante las circunstancias. Por ejemplo, tenemos a María Magdalena, un ejemplo grande, una mujer, una prostituta convertida. El Evangelio dice, la palabra de Dios dice que era una mujer de la mala vida. Y tenemos también al apóstol Mateo. María Magdalena se convierte en la primer discípula de Jesús hacia los apóstoles. Cuando Jesús resucita, ella que fue a buscarlo, ella que tenía la necesidad de Jesús, ella que tenía esa necesidad y que tenía que encontrarse de nuevo con Jesús, porque ella no podía vivir ya sin él. Entonces Jesús la convierte en una discípula y va y le dice, ve donde mis hermanos, que voy al Padre, que es Padre de ustedes también, a que lleve la noticia, a llevar esa gran noticia de la resurrección de Jesús. Como Dios en su omnipotencia, a 3 días de haber sido un hombre que había quedado desfigurado, completamente deshecho, ya no tiene ningún rasguño. Como la gloria de Dios borra toda la maldad que Cristo había tenido que pagar con la flagelación de su cuerpo. Ahora ya ni lo reconoce alguien que había convivido con él por mucho tiempo. Eso es lo bonito cuando nosotros también vencemos estos pecados de soberbia, la idolatría y la vanidad. Entonces Dios nos va dando un rostro diferente, vamos transmitiendo diferentemente. Hay un cambio en nuestra vida, una luz en nuestro rostro, en nuestro ser, en nuestro caminar. Y también lo encontramos en Mateo, un hombre que era publicano, un hombre que le había dado, aparte de darle la espalda a Dios, aparte de darle la espalda al pueblo, todavía estaba con los opresores, con los romanos, como un cobrador de impuestos, tanto como para llevar el sustento a su casa como por conveniencia. Y entonces aquí encontramos este hombre que Jesús lo rescata como publicano y ahora nos deja un evangelio, un hombre de tan pecador a convertirse en santo apóstol. Y eso es lo maravilloso de Dios. Jesús, después de la resurrección, que viene y nos enseña de que para Dios no hay nada imposible, transformar el corazón de una persona, por muy pecador que seas, por muy alejado que te encuentres de Dios, pero si te arrepientes de corazón y transformas tu vida al servicio de Dios, a seguir sus mandamientos, a no darle la espalda a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida como esta mujer y este hombre. La historia de Zaqueo, como este hombre que era el jefe de los publicanos, le llama la atención de Jesús.
y va en busca de verlo, dice la palabra, pero sale convertido. El Señor te da paz y alegría y vida eterna. Ese es el ofrecimiento que Dios te da por medio de Jesús. Una vida eterna. Y es lo que a nosotros el pecado nos arrebata y nos quita. La soberbia y todo eso. ¿Qué es lo que hace la soberbia? La soberbia te infla, te hincha. Pero los médicos dicen que la hinchazón es una enfermedad. Tienes una enfermedad. Entonces no te puedes glorificar, o sea, con tu soberbia. No. Tienes una enfermedad. Y hay que confesarla. Es un pecado mortal. Por eso te va inflando. Y muchos padecemos de esa enfermedad. Muchos padecemos de ese pecado. Y Dios quiere que hoy lo saques de lo profundo de tu corazón, lo arranques de raíz. El único que lo puede arrancar de raíz, secar de la raíz es Jesús, como lo hizo con la higuera. Y ahora también Él te dice que tú puedes. El Salmo 43 en el versículo 10 nos dice: enséñame a que haga tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno plano. O sea, un terreno sin obstáculos. Cuando todo es cristocéntrico, cuando Dios es el centro de nuestro corazón y en nuestra vida, que es Dios en nuestra vida, que lo dejamos trabajar, entonces suceden estas cosas. Por eso el siervo David proclamaba desde lo más profundo estos salmos, esta enseñanza que nos deja por medio del Espíritu Santo. También Mateo en el capítulo 7, versículo 21, donde dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y eso es lo que estaba pasando con los sacerdotes, los escribas y los fariseos, y con mucha gente de nosotros hoy que tenemos una doble vida y que estamos siempre creyéndonos más que otros. Y Jesús por eso finalmente hace una larga y durísima denuncia contra los escribas y fariseos. Una breve trágica acusación contra Jerusalén, la ciudad que no se convierte. En este contexto cargado de tensión peligroso, cuando Jesús pronuncia la parábola de los dos hijos que estamos meditando en este momento. Un ejemplo tomado de la vida familiar. ¿Qué os parece?, dice Jesús. Él le hace la pregunta. La pregunta es provocativa para aquellos que están en desacuerdo, pero no se convierten. Jesús pide a sus oyentes que presten atención y den una respuesta. En el contexto en el que se encuentra la parábola, los oyentes invitados a decir su opinión son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Son los mismos que por miedo del pueblo no han querido responder a la pregunta sobre el origen del bautismo de Juan el Bautista, si venía del cielo o de la tierra. Los mismos que después buscarán un modo de apresarlo. Jesús nos dice: un hombre tenía 2 hijos. Jesús narra el caso de un padre de familia que dice: el primer hijo dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el joven respondió: voy, pero luego no fue. El padre dice la misma cosa al segundo y éste responde: no voy, pero luego fue. Los oyentes también, ellos, padres de familia, debían conocer este hecho por experiencia propia. ¿Cuál de los hijos ha hecho la voluntad del Padre? Aquí Jesús termina la parábola aclarando la pregunta inicial. La respuesta de los sacerdotes y de los ancianos surge rápida. El segundo brota tan pronto
porque se trata de una situación familiar bien conocida y evidente, vivida por ellos mismos en su propia familia y muy probablemente practicada por todos ellos y también por nosotros. Cuando eran jóvenes, así en la realidad, la respuesta era un juicio. No sobre los dos hijos de la parábola, sino sobre ellos. Respondiendo el segundo, ellos daban un juicio sobre sus propias vivencias. Y entonces Jesús nos viene a nosotros a ayudar para que entendamos las conductas, porque el pasado muchas veces habían dicho al Padre no voy, pero bajo la presión del ambiente o del remordimiento también por hacer lo que el Padre pedía. En la respuesta de ellos muestran como si fuesen hijos obedientes. Ahora en esto consiste exactamente la función o la trampa de la parábola, llevar a los oyentes a sentirse comprometidos en la historia para que, usando como criterio la propia experiencia de vida, hagan un juicio de valor frente a la historia narrada en la parábola. Este juicio funciona enseguida como clave para aplicar la parábola a la realidad. El mismo procedimiento didáctico se verifica a las parábolas de la viña, de los dos deudores. Cuando nosotros, Dios cuánto nos perdona y cuánto nosotros somos incapaces de perdonar. Y eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Estos fariseos, estos maestros de la ley y los sumos sacerdotes, lo único que hacían era excluir a aquel que no estaba de acuerdo con ellos. Y hoy en día también nosotros lo hacemos. Hoy en día nosotros, el que no está de acuerdo con nosotros, también lo vamos apartando de alguna manera, sin darle la oportunidad de que él se defienda. En el reino de Dios, usando como clave la respuesta dada por los mismos sacerdotes y ancianos, Jesús aplica la parábola del silencio pecaminoso de sus oyentes de frente al mensaje de Juan el Bautista. La respuesta que había dado se convierte en la sentencia de su misma condena. En línea con esta sentencia, los publicanos y las prostitutas son aquellos que inicialmente habían dicho no al Padre y que luego habían terminado por hacer la voluntad del Padre, porque habían recibido y aceptado el mensaje de Juan el Bautista, como proveniente de Dios, mientras ellos, los sacerdotes y los ancianos, son aquellos que inicialmente habían dicho sí al Padre, pero no habían hecho lo que el Padre quería, porque no quisieron aceptar el mensaje de Juan Bautista, ni siquiera delante de tanta gente que lo aceptaba como mensajero de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, pero tenemos esa doble cara? Por eso es que Jesús, cuando hablaba con los publicanos, con esos maestros de la ley, les decía hipócritas. La palabra hipócrita no es una mala palabra y la gente se enoja. La palabra hipócrita del griego al español, a nuestra lengua, significa doble cara, actor. Un actor no tiene, cuando hace un papel, no está personificándose a sí mismo, sino a otra persona. Y eso es lo que Jesús reclamaba a ellos. ¿Por qué son tan actores ustedes? ¿Por qué actúan de una manera, hablan de una manera y actúan de otra manera? Dicen que están con Dios y le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a la viuda, a los huérfanos. O sea, en ningún momento al forastero, en ningún momento están de acorde con lo que enseñan. Eso es lo que quería decirles Jesús. Así, por medio de la parábola, Jesús los cambia. Todos aquellos que eran considerados transgresores de la ley y condenados por esto, eran en verdad los que habían obedecido a Dios y intentaban recorrer el camino de la justicia,
mientras los que se consideraban buenas personas, hombres de bien, hombres que le sirven al Señor, son hombres que estaban apartadísimos de Dios. Y eso es lo que Jesús reclama. Y por eso nos pone el camino de la justicia que la que conseguimos los que vivimos todo el día en la iglesia y formamos parte de la jerarquía religiosa. Por el hecho de que una persona pertenece a una jerarquía religiosa, no por eso posee la mirada pura que permite recibir las cosas de Dios en la vida. Esa es una nueva manera que Jesús viene a enseñarnos. Jesús viene a abrirnos los ojos para que todos cambiemos y transformemos eso. Transformemos nuestros obstáculos, los pecados que no nos dejan llegar a Dios, que no nos dejan acercarnos a Jesús. Y son muchas cosas las que nos alejan de Dios, porque no queremos transformar nuestra vida, porque pensamos que nos va a hacer mucha falta. Dice que por lo general no explica las parábolas, sino que dice quien tenga oídos para oír. Eso es lo que dice Jesús: el que tenga oídos que oiga, y el que no. O sea, está bien, habías oído, ahora tratar de entender. Por ejemplo, si soy un agricultor y Jesús me habla en la parábola del sembrador, tratar de interiorizarlo, tratar de buscarle cómo poder entender esa. Eso es lo que quiere decir: si tienes oído, ya la oíste, ahora busca la manera de entenderla, busca la manera de interiorizarla, busca la manera de buscarle lo mejor que tenga. Por ejemplo, el agricultor que escucha la parábola de la semilla dice: la simiente arrojada en el terreno. Yo sé qué cosa es, pero Jesús ha dicho que esto tiene que ver con el reino de Dios. Empezar a buscarle. ¿Qué es lo que quiere Jesús en tu vida? Que empieces a buscar desde lo más profundo de tu ser. ¿Dónde estoy fallando? ¿En dónde estoy sobrepasado y dónde me falta? Aunque nosotros es muy difícil que estemos sobrepasados en algo. Estamos faltos de todo. Estamos necesitados de todo. ¿Qué querrá decir? ¿Y por qué aquí puede imaginar las largas discusiones y conversaciones del pueblo? Una vez un obispo preguntó en la comunidad: Jesús dice que debemos ser como sal. ¿Para qué sirve la sal? Discutieron y al final la comunidad encontró más de 10 usos de la sal. De aquí aplicaron todo a la vida y la comunidad. Descubrieron que ser sal es difícil y exigente. La parábola funcionó. En algunas parábolas suceden cosas que por lo regular no suceden en la vida. Por ejemplo, cuando se ha visto que un pastor de 100 ovejas abandone a 99. En la vida real no sucede eso, pero en la vida espiritual de Dios sí. Porque Jesús dice que Él ha venido por los pecadores, no por los justos. Jesús ha venido a rescatar a aquel que está perdido. Jesús ha venido a rescatar a aquel que no puede ya por sí solo. Ha venido a rescatarlo para que vuelva a tener vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesús viene a enseñarnos a nosotros. Jesús, cuando se ha visto que un padre reciba con una fiesta a un hijo vago y que se ha gastado todo, donde se ha visto que un samaritano sea mejor que un levita o un sacerdote. Pero estas son las imágenes que Jesús nos muestra a nosotros, para que con esta imagen Jesús nos muestra mucho más de lo que Él nos quiere decir. Nos muestra qué tan grande y qué tan generoso es Dios, qué tan grande es el cielo. Es mucho más enorme de lo que nuestra mente y nuestra mirada puede ver. O sea, con el impacto que tiene
cada momento, cada instante en que Jesús nos pone un ejemplo. Es como tan enorme y tan directo al corazón. Es impactante lo que Jesús, cada palabra que Él nos enseña. Entonces la parábola empuja a pensar, lleva a la persona a comprometerse en la historia y reflexionar sobre sí misma a partir de la propia experiencia de vida y confrontarla con Dios. Hace que nuestra experiencia y cotidianidad de nuestra vida, la parábola, cambie los ojos, convierte a la persona en contemplativa, a contemplar el reino, la presencia viva de Dios. A eso nos lleva, a reflexionar, a buscar en el interior dónde está la llave de esta pregunta que Jesús me hace o de esta enseñanza que Jesús me hace. Es a no quedarnos, qué bonito, sí, no, es a reflexionarlo, a contemplarlo, a vivirlo, a meditarlo, a buscar el rostro de Cristo en cada una de ellas. Contemplativa, descubridora de la realidad. Aquí está la novedad de la enseñanza de las parábolas de Jesús. A diferencia de los doctores que enseñaban que Dios se manifestaba solo en la observancia de la ley, para Jesús el reino de Dios no es fruto de la observancia. El reino de Dios está en medio de nosotros. Eso nos lo dice Lucas en el capítulo 17, versículo 21. Está en medio de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros no podemos tener y que a nosotros nos aparta, a pesar de que estamos junto con Jesús? Muchas veces tenemos tantas lagunas espirituales en nosotros. En el versículo 21, capítulo 17, versículo 21, nos dice Jesús: no van a decir, está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. En medio de nosotros está el reino de Dios. Porque Dios vive en cada uno de nosotros. Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, si tu vida es cristocéntrica, Jesús es el reino, el Espíritu Santo, y tú eres casa y templo de ese Espíritu Santo, de ese Jesús. Entonces, ¿dónde lo tenemos? Interiormente. Que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios sea el que nos llena los espacios que no hemos podido llenar con nada, los espacios que nos quitan todos esos pecados, adicciones y todo lo que nosotros tenemos. Por eso Jesús dice que aunque por muy alejado que haya estado el publicano que está en contra de su pueblo y le ha dado la espalda a Dios, las prostitutas, pero son personas que se deciden cuando buscan en el interior de su ser a Cristo. Lo habían buscado en el exterior, pero ahora cuando escuchan la palabra, cuando buscan el rostro de Cristo, la encuentran interiormente, como dice San Agustín: ¿cuánto tiempo te busqué fuera si tú estabas dentro? Y eso es lo mismo que a ti te invita hoy el Señor, pensar, buscar dentro de ti. Cuán grande es Dios, cuán grande eres tú también como hijo de Dios, cuán valioso eres. Y el Señor te da las herramientas. El Señor viene y te abre los ojos para que lo puedas identificar, porque no está lejos, está tan cerca, más cerca de lo que tú piensas. Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra. Vamos a darle gracias por la visita que Él ha hecho este día en tu vida y en mi vida. Porque aunque no lo merezcamos, aunque somos pecadores,
Él siempre está pendiente de nuestra necesidad. Cierra tus ojos, ahí donde te encuentres. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre, porque no le has revelado a los sabios, sino a este pecador tu palabra. Porque has revelado estas cosas grandes a los más pobres de espíritu, a los más pobres de conocimiento de tu palabra. Pero tú así lo has querido y te alabo, te bendigo. Todo el honor y la honra y la adoración y la gloria sea por siempre para ti, Padre. En tus manos pongo el corazón y la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchen esta predicación. Que este mensaje haga eco en su corazón y busque en lo más profundo, que los haga meditar y buscar tu rostro en el interior de su ser, donde tú habitas. Porque a donde quiera que vayamos, como dice tu salmo, si voy a lo más profundo del mar, allí estás. Si me voy y me escondo en lo más lejano del bosque, allí tú estás. Y si me voy a lo más lejano, de lo más profundo del desierto, y si me salgo de la galaxia, allí también tú estás, Padre. Gracias por estar en todo lugar. Y gracias por habitar en lo más profundo de mi ser. Ayúdame, Señor, a descubrirte. Ayúdame a llenarme de tu presencia en cada momento, en cada instante. Te doy gracias por las bendiciones que me has dado en este día y las otras muchas que me vas a regalar en el día postrero. Te alabo, te bendigo por ser mi Padre, por ser tan generoso, por perdonarme en cada vez que me equivoco, por sanar mis heridas, por sanar todas mis enfermedades, por haber pagado por tus preciosísimas llagas. Toda enfermedad ha sido sanada. Tú has pagado con tu sangre, a precio de sangre, por mi libertad. Te alabo, te bendigo, Señor. Santo y Divino Espíritu de Dios, tú que eres el dador de la vida, de los dones. Tú que llenas a cada uno de tus hijos del santo y divino amor. Infunde el fuego de tu amor en los corazones de tus fieles y llénanos de tu precioso perfume, de tu presencia. Que donde quiera que vayamos se note que somos verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos. Que podamos dar ejemplo de nosotros mismos. Que nos has proclamado la palabra y te hemos creído y nos hemos convertido poco a poco. Nos has ido limpiando y purificando. Así como tú, Señor, después de haber quedado tan lapidado, tan golpeado, tan ensangrentado, hasta la muerte. Cuando resucitaste, resucitaste glorioso, victorioso, sin ninguna mancha y sin ninguna cicatriz y marcas, excepto las señales de los clavos, que son las que dan testimonio de ti mismo, que son las que atestiguan de que tú fuiste el que diste la vida por la libertad de cada uno de nosotros. Bendito seas. Te alabo, te bendigo, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, papá. Glorificado sea tu nombre siempre. Padre eterno, glorioso y bendito, gracias. Gracias por llegar a mi vida
Y gracias por llegar a la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, que es tu promesa y tú nunca te echas para atrás. Bendito y alabado seas, papá. Todo el honor y la honra y la gloria para ti. Padre eterno, glorioso y victorioso, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y por la efusión del Santo y Divino Espíritu, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo, hermanos, placer, que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes y que esta reflexión de esta parábola te haga buscar en lo más profundo de tu corazón a Cristo y que lo puedas encontrar glorioso y victorioso en tu vida, así como María Magdalena, de conocerlo tal como está en el cielo. Todo el honor y la honra sea para Él. Si te gusta esta predicación, por favor, dale me gusta. Y si no, pues también déjame tu comentario para que podamos crecer juntos, para que podamos buscar en lo más íntimo de nuestro ser y poder crecer con la palabra viva de Dios. Suscríbete a mi canal, ayúdame a compartirlo, muéstraselos a tus amigos y familiares y llevemos la palabra de Dios hasta los rincones que no teníamos ni idea que podía llegar. Que la paz y el amor de Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. El Señor sea nuestro Dios en nuestras vidas. Un abrazo y nos veremos muy pronto. Un abrazo y que la paz y el amor de Dios esté con ustedes y con su Santo y Divino Espíritu. Amén.